Ahora sí. Entonces, como les comentaba, me enseñaron a usar esta herramienta, que es súper buena porque a ustedes no los hace hablar en micrófono, no es la típica respuesta por chat, y en el fondo necesito que se metan a este, creo que pueden verlo, ¿cierto? Menti.com, ingresen ese código y van a ingresar automáticamente a esta pregunta. Y ahí ustedes van a poder poner 3 palabras en el fondo y se va a ver una nube de palabras acá. ¿Ya? Eh, Esta es una pregunta súper abierta que tiene que ver con su disposición al aula, digamos. ¿Cómo se sienten? Bueno, y también una pregunta de prueba. ¿Cómo se sienten? Así puede ser cómo se sienten ahora, con sueño, o puede ser cómo se han sentido estos días, o pueden ser lo que ustedes sientan. No sé si pueden meterse a ese enlace de sus navegadores. Respondió, ¿pueden responder más personas? Y creo que se va a ir apareciendo la nube de palabras a medida que vayan contestando. Es completamente anónimo, no se está logueando con nada, así que no se preocupen, netamente algo para fomentar la participación de forma distinta. Así que si pueden contestar, sería ideal. Si vieron, si además la palabra que más se va a repetir va a salir más grande y por lo tanto vas a ver, tienen que meter, Pablo, tienes que meterte al navegador y entrar a www.menti.com y poner ese código y automáticamente te va a llevar a las preguntas que se están realizando. Sí, pueden ir respondiendo. Y también voy a decir como ustedes pueden estar tomando lo que quieran en su casa, pero yo voy a decir que estoy tomando café, así que espero no les moleste. Contesten sin miedo. Faltan 11 personas. Vamos a admitir a Matías. Falta la mitad. Quedan un poquito. 8 personas, el que quiera o no quiera no responde. Me acaba de aparecer un mensaje que mi internet es inestable. Confírmeme si me he pegado o algo. Ah, súper. Ya, entonces todas y todos están viendo cómo va apareciendo la nube de palabras, ¿verdad? Súper. Entonces, esta es una buena forma quizás de, es como si yo preguntara en clase, ¿cierto? Y también ustedes pueden ver cómo se están sintiendo sus compañeras y compañeros que tampoco han podido ver en todo este tiempo de la clase, ¿cierto? Entonces parece que muchas y muchos se sienten cansados, estresados, agotados, distraídos, abrumados, con sueño. Es súper normal también, obviamente, estar así. Yo también tengo sueño, por ejemplo, y también estoy cansado.
Entonces, ahora yo ya sé cómo se sienten ustedes, entonces las clases quizás puedan ser un poco más cortas. Eh, Después podría preguntarles qué le parece esta opción de participar también, que parece mucho más participativa que en chat. Eh, Así que creo que la prueba funcionó muy bien. Eh, Ánimo. Eh, Quizás ahí hay muchas palabras que suenan bien feas, pero parece que si compartimos estos sentimientos ya no pesan tanto, ¿cierto? Entonces, ahora voy a pasar a la siguiente pregunta. Muchas gracias a todas y a todos los que contestaron. Y creo que se les debería haber actualizado en su página, si no tienen que volver a entrar y poner el código para responder esta pregunta como de escala, donde ustedes tienen que evaluar entre el 1 y el 5 qué tan de acuerdo y desacuerdo están con cada una de esas afirmaciones, que en el fondo tienen que ver como para que yo las conozca y los conozca más y también cómo se están sintiendo respecto al curso. Es súper importante que tengamos una retroalimentación. En general, estas cosas yo las tendría si estuviera en sala con ustedes y no las tengo. Entonces, es muy interesante que me puedan responder esto. Es un poco ya lo que les comentaba, que al final, bueno, no sé si me conocen tan bien, pero soy yo el que está siendo expuesto en esta pantalla y no sé nada de ustedes. Lo único que sé es que su porcentaje de hombres y mujeres por caracterización de cursos. em, Sé que la mayoría tiene entre 19 y 20 años, que es segundo año de sus carreras en general, pero más allá que eso no sé. Tampoco sé sus conocimientos previos, porque una cosa es lo que digan los programas de su curso y otra cosa es lo que efectivamente pase, así que tratar de esta retroalimentación es súper importante, ¿ya? Así que, porfa, sigan respondiendo esto. Al par de personas que se fue uniendo, tienen que meterse a esa página que está ahí, poner ese código y les va a permitir responder esta pequeña actividad que estamos haciendo ahora. Ya, faltan unas 8 personas, no voy a obligar a responder tampoco al que no quiera, pero ya saben, esto es anónimo y al final es pura información súper valiosa para poder mantener esta clase un poco más real, este vínculo igual, porque como ya les dije, no los conozco. Ya, si alguna o alguno quiere ir respondiendo, todavía puede. Entonces, se sienten seguras y seguros respecto a sus conocimientos previos, que es algo que me parece bien, es algo que me preocupaba y por eso lo pregunto. Eh, Se va entendiendo de a medias la materia del curso. Eso igual puede ir variando a medida que vayamos avanzando. Ustedes ya han tenido 2 semanas de clases, más o menos de una sola unidad. Así que la idea es que fuera un poco más alto el porcentaje, pero igual se entiende. Creo que aprobar este curso, yo creo que todas y todos son ganadores, así que no se echen tan rápido. Eso también tiene que ver con cómo se sienten, agotados, cansados, con la cantidad de materia. La carga de este y mi otro ramo es excesiva, ya eso es súper importante. Usted tiene la suerte también de que la profesora de este ramo es jefa de carrera, así que esta es una información valiosa que yo le puedo entregar a ella. Bueno, y aparte también es otro de los inconvenientes. Yo no conozco, bueno, Laura sí, pero yo no conozco a sus otros profesores, yo no sé la carga académica de sus ramos actualmente. Nosotros planeamos un ramo que se va a ir modificando durante el semestre, así que es súper importante eso.
y siento que no tengo a quien preguntarle mis dudas. Ya. Denme 2 segundos para cambiar internet. Sigan respondiendo. Faltan 4 personas. Ya, súper. ¿Se escucha bien ahora? Cambié de internet. Supongo que esto se queda pegado en un momento. Súper. Ya, entonces, contestaron las 18 personas. Ya, es súper decidor quizás la última pregunta. Bueno, entiendo la materia del curso bajó un poco. eh, y un poco esa también es la... Bueno, no puedo hacer la pregunta porque esto tiene 2 slides gratis, esta aplicación, pero la podemos ir modificando. Y la idea un poco de la ayudantía es eso, que lo que no entiendan del ramo, además que Laura también está súper dispuesta a responder, también estoy yo vía correo, vía esta instancia, y también entiendo que tampoco se pueden exigir tanto en entenderlo todo, en especial en el contexto que vivimos, así que tratemos de ser menos, bajar un poco la expectativa y tratar de entender lo que más podamos nomás. Eh, y siento que no tengo a quien preguntarle mis dudas, claramente ahí soy yo. Lo ideal es que también se genere una suerte de confianza distinta que con Laura. Yo sé que es un poco complejo, se supone que los ayudantes, las y los ayudantes, la idea es que seamos estudiantes por lo mismo, porque pueden hacer preguntas que quizás no se atrevan a preguntarle al profe eh, por diversos motivos. Y la idea, claro, que si es un par como ustedes, tengan más confianza. eh, por razones administrativas de la Universidad O'Higgins y también, bueno, del ramo y todo, lamentablemente yo no soy compañero de ustedes, pero la idea es que me vean un poco más cercano que Laura, o sea, no me digan profe, porque bueno, no tengo el título de profe, digamos, en la universidad, así que díganme Gustavo, no se preocupen, y en verdad estamos para responder esas preguntas, ¿ya? Así que esas personas que sienten o que se sienten o están, se sienten más o menos que no tienen a qué preguntarle, bueno, para eso estamos, ¿ya? Y eso con esta actividad, no sé si... Ya, esto es primera vez que me pasa. Eh, Se me acaba de cerrar Zoom. Si me pueden escribir qué pasó, están acá. Sí. Bueno, primera vez que me pasa, no sé por qué se cerró. eh, Parece que es el host. Pero a ustedes no se les cerró, ¿cierto? Bueno, todos vamos a ir aprendiendo más o menos cómo funciona esto. Yo creo que ya en un par de meses vamos a ser todos expertos en Zoom, pero, pero ya. Entonces, muchas gracias a las y los que contestaron un poco esto. La idea es que yo les vaya a ir haciendo más preguntas. No sé si pueden escribir por el chat si les gustó esta nueva forma de comunicación, un poco más participativa. Eh, y vamos a lo que nos convoca igual. Ya. Eh, Quizás me falta agregar la pregunta de cómo ustedes esperan que sea la ayudantía, que es una pregunta que le tengo al final también.
porque esta ya es la segunda y no sé su sensación respecto a cómo va saliendo esto. Lo que sí, esta va a ser una ayudantía como más típica, supongo, que, que en el fondo es que veamos los ejercicios de la ayudantía 3. Entonces voy a compartir pantalla. No, súper. Eh, bueno, la misma pregunta de siempre. ¿Ven, ¿ven la pizarra o no? Súper, ya. Entonces un poquito la idea es que, bueno, pueda intentar coordinar esto con una tablet que yo tengo y pueda escribir de forma más fácil. Vamos a ir viendo los ejercicios uno por uno. Si esto no resulta, tengo en PDF todas las soluciones y ahí las vamos comentando. ¿Ya? Eh, pucha, lamento no tener la misma herramienta que usamos en las preguntas anteriores para hacer esta pregunta, pero ¿cómo le fue con la ayudantía 2, que es la ayudantía pasada? Si quedaron dudas y si alcanzaron a ver la ayudantía 3 con el problema 1 resuelto que les pasé y si se entendió o no y cómo se sienten respecto a eso. Son varias preguntas. El que quiera, levante la mano, escriba en el chat, abre su micrófono, ¿ya? Mientras yo conecto estas dos cosas. Profe, acá, ¿Quién es acá? Demian. 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 Yo terminé la ayudantía 2, pero excepto la parte 2 que son leyes de Kepler. Pude hacer la primera, que había que sacar la masa del Sol, ¿Ya? y la otra restante no pude, no sé cómo utilizar bien las leyes de Kepler como para aplicarlas en esas preguntas. Ya, Eso fue entonces, como lo que más pero me gustó. entonces la parte de Kepler, ¿sí? Sí. ¿Alguien más o alguna otra sección? ¿Alguien más también tuvo problemas en las leyes de Kepler? Sí, puede hablar por el chat. Ya, entonces vamos, voy a ver, vamos a ver cómo funciona esto, que espero que funcione bien. Entonces, ayudantía 2. Ya, entonces, específicamente, Demian, me dijiste el problema, la pregunta B de leyes de Kepler. Sí, sí, profe, la B, C y D, esas tres. Pero la que no pude como aplicar bien la ley de Kepler porque no supe. La B, la C y la D. Ya. Entonces, vamos a ver la ayudantía 2 primero. Y ya, entonces, claro, la pregunta 2 que me habla del satélite, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces,
Aquí hay que ocupar un concepto que yo sé que ustedes han visto, o espero que hayan visto, que es el de fuerza centrípeta o aceleración centrípeta. ¿Ya? Entonces, no sé si se está viendo el bonito que estoy haciendo. Sí. Ya. Vamos a intentar que esto vaya resultando mejor, pero con hartas ganas, sí, de que salga bien. Entonces, Esa es la idea. aquí tenemos el satélite y podemos decir que está a una distancia R. Entonces, la aceleración centrípeta, en este caso, va a ser nuestra fuerza de gravedad, ¿cierto? Sí. Porque el satélite tiene una fuerza que lo está acercando al centro de la Tierra. ¿No? Entonces nosotros sabemos que la aceleración centrípeta, nosotros la podemos escribir como, vamos a, ahí, como m por v cuadrado partido por r. Sí. Y eso va a ser igual a la fuerza de gravedad, que como vieron en la clase en la diapositiva de la profe, es como una masa, una constante, ¿cierto? La constante de Sí. gravitación por la masa de la Tierra en este caso, por la masa del satélite, partido por la distancia al cuadrado, ¿cierto? Sí. Ya, entonces nosotros ahí podemos despejar B, y B me quedaría, o la velocidad del satélite sería raíz de G por masa de la Tierra partido por R. R. Perdón. ¿Sí? Pero además, siento que me vaya haciendo para allá, sabemos que por movimiento circunferencial, sabemos que la velocidad la podemos escribir como una velocidad angular por el radio, ¿cierto? Sí. Entonces, eso también es 2pi partido por el periodo por r. ¿Sí? Sí. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el periodo? Si esta es la Yo, Tierra. 2pi igual, ¿o no? Entonces, en el fondo, ¿cuál sería como el periodo de una vuelta completa que da la Tierra? Un año. ¿Un año? ¿O un día? Ah, un 24 día, horas. sí. Sí, 24 horas. Ya. Entonces, nosotros ya sabemos entonces que T va a ser un día, o lo que es lo mismo por 86.400 Segundos. segundos. ¿Cierto? Voy a tratar de moverme. Ya. Entonces, como teníamos de la vez anterior,
nosotros sabemos entonces que 2pi partido por t es igual a la raíz de gmt partido por r. Me Y faltó un ahora, R, profe. sí, ahí, ¿cierto? Sí. Ya, entonces la idea del ejercicio, en el fondo, es que nosotros vamos a tener, con esta fórmula, vamos a poder despejar, ¿qué cosa? Vamos a poder despejar el R, ¿cierto? Sí, Y el en R la va a ser la distancia. distancia del centro de la Tierra al satélite, Mm, ¿sí? Entonces, con esta ya. fórmula nosotros vamos a ser capaces de obtener, R. Pero R es el radio de la Tierra más la altura del satélite, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poder despejar lo que nos interesa en este caso, que es la altura del satélite, Sí. y después vamos a poder ser capaces de escribir nuestra velocidad con esta fórmula, y vamos a ser capaces de obtener la velocidad del satélite. ¿Por qué? Porque conocemos la masa de la Tierra, que es un dato, entre comillas, y vamos a haber calculado el R. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Se entendió? Sí, sí. No sé qué les pareció el uso de la pizarra. Está bueno, profe. Ya. Eh, Entonces, más o menos así se hace el B. El ejercicio C tiene que ver también con usar el concepto de la fuerza, igualar con la fuerza centrípeta, ¿ya? Y así serían más o menos los de leyes de Kepler, ¿ya? En el eh, fondo es, de- el de igual es como parecido, ¿cierto? Es como casi lo sí, mismo. en el fondo ustedes van a tener tres masas, ¿cierto? ¿Mm? Van a tener tres masas y en cada una pueden hacer como el diagrama y ver que igualar entonces la aceleración que va a ser la gravedad con el concepto de aceleración centrípeta, y van a poder calcular lo que les piden ahí, ¿ya? Así más o menos se hacen los de leyes de Kepler. En el fondo, igualamos la fuerza de gravedad con la aceleración centrípeta, que me da cálculos de velocidad angular y por lo tanto periodos de rotación. Y Ujú. también nos sirve usar la tercera ley de Kepler, que también incluye un poco esto de los periodos de rotación, como se hace en la parte A. ¿Ya? Sí. Entonces, en verdad la ley de Kepler parece algo que no tiene como mucho que ver con, como con el resto, ¿cierto? Parece que algo como muy desconectado, porque en el fondo tiene que ver con planeta, bueno, la Tierra es un planeta, así que esa puede ser la conexión, pero en verdad esto tiene muchas aplicaciones en lo que es gravedad y geodesia, porque en el fondo los satélites obedecen a una órbita kepleriana. Mm. Entonces, todos los conceptos de datum y de elipse que nosotros estamos usando, que son gracias al sistema de navegación satelital, en el fondo tienen detrás esto, las leyes de Kepler. Entonces, eh, al menos para mí, que tuve que preparar esta clase, fue bastante interesante ver cómo esa relación, que parece que es algo que no tiene mucho que ver, pero tiene harto que ver. ¿Ya? Así que eso con la auxiliar 2, no sé si en alguna otra sección tuvieron preguntas, pueden hablar, eh, como lo ha hecho Demian, ¿cierto? Sí, Sí. Gracias, profe. Me quedó súper claro. ya. Ahora necesito que usen el chat, obviamente, porque les voy a hacer una pregunta, y es, ¿vieron la ayudantía 3? Más o menos esos son los ejercicios fuertes que van a entrar, por ejemplo, en el control, que son los ejercicios de gravedad. Ya, ¿tuvieron la posibilidad de ver la parte uno hecha? ¿Tuvieron algún problema con las integrales? ¿Fue muy difícil? ¿Se asustaron mucho? ¿Son capaces de resolver integrales triples y yo me estoy pasando película? Porfa, hablen ahora.
¿no? Bueno, no sé si aún nos vemos integrales triples. Ya, ahora tengo acceso al chat. Voy a subir el desarrollo. Bueno, la idea de la ayudantía es que, bueno, ahora con esta pizarrita yo pueda ir resolviendo algunas cosas y que así quede grabado en la clase. Eh, Aún no vemos integrales triples, por eso les preguntaba si habían tenido problemas en el ejercicio resuelto que subí, como para que le echáramos una revisada ahora. Eh, y claro, la idea quizás como ya les dije, nuestra idea no es subir pautas, salvo que en el caso de la ayudantía 3 es una forma de guiarlos a ustedes, porque no les vamos a pedir que hagan ejercicios por definición, entonces era interesante subirles uno resuelto por definición. Y también que aprendieran un poco la ley de Gauss, que en el fondo es cómo se hace toda la ayudantía siguiente y podemos hacer unos ejercicios ahora en la pizarra. Ya, suena raro decir pizarra, pero sí. Entonces pueden responder por el chat alguien, alguna o alguno de cuál ejercicio resuelto subí. Si tú entras a mira, si tú entras a la ayudantía 3 y la descargas, verás que después de la plana de ejercicios viene, bueno, un resumen pequeño y después viene el paso a paso de la ayudantía, del problema 1 de la ayudantía 3, que de hecho lo podemos ver ahora. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a ir a la ayudantía 3. Ya. Igual me dijeron que cuando yo comparto PDFs, algún libro que esté en español para poder ejercitar. Sí, Elías. Eh, Pucha, es complicado el tema de los libros en español porque, porque en general todas las literaturas, tanto como la bibliografía que subió Laura o la que he manejado yo en todo mi pregrado de licenciatura y ahora en mi magíster, está todo en inglés. Hay un libro, sí, el de Udías y Balinas, que es Fundamentos de Geofísica, que es un libro traducido del inglés al español, pero que lamentablemente yo lo he buscado en la web y no está. Solamente estaba físicamente en la biblioteca de Geofísica, que en este momento está completamente cerrada. ¿Ya? Eh, Cuando la abran voy a ver si lo puedo tratar de escanear y subir algo. Creo que tendremos problemas con copyright si hago eso, pero problema del futuro. Pero lamentablemente libros con ejercicios de geofísica en español hay muy, muy poco. Por no decir no hay, ¿ya? En ese sentido es súper interesante que a lo mejor revisen en internet. Hay muchas universidades como la UNAM o universidades en Colombia, también en Venezuela, por supuesto, pero en especial en la UNAM en México, que tienen mucho material online y, bueno, creo que ya se lo había comentado, México es muy fuerte lo que es geociencia, la exploración geofísica también, tienen ingeniería geofísica, el petróleo, Pemex, Petroleras de México es súper importante, entonces traten de revisar el material de la UNAM si que encuentran algo en español, es súper difícil, pero en general también, Elías, los conceptos que vemos no son muy distintos del inglés, o sea, gravedad se cambia por gravity y listo, como que quizás efectivamente sí cuesta un poco más el lenguaje, pero en general la diferencia de geología, que no sé cómo le está yendo en eso, en geología hay muchos conceptos que son traducidos, que en el fondo el manteo se dice manteo en español, pero en inglés se dice deep o strike,
Entonces eso confunde harto. También el nombre de las rocas cambian. En cambio, la geofísica en general no. Como que ocupamos los conceptos que ya están en inglés. De hecho, se ocupan muchos conceptos que son, y generalmente son en inglés. Entonces, quizás un poco más, no sea tan complejo intentar buscar literatura en inglés. Quizás sí es que sacamos esta idea de que a lo mejor no vamos a entender nada, sino que es como más o menos lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos al ejercicio que les subí. Vamos a revisar la pauta como scrolling. Y me van haciendo una pregunta, pueden preguntar en el micrófono. Ya, vamos a compartir pantalla. Súper. Entonces ahora lo mismo de siempre. Se ve el PDF, ¿cierto? Sí, súper. Ya, entonces, ahí les puse un poco lo de la ley de Gauss. Yo sé que se vio en la cátedra, yo vi la grabación y todo, pero es algo que vamos a ver la utilidad en este ejercicio. Ya. Entonces, el ejercicio 1 decía, calcula la gravedad producida por un disco. Este ejercicio generalmente es una placa o un disco, ¿ya? Un disco de grosor H en un punto a una altura Z sobre la superficie del disco del radio y considerar una densidad uniforme. Y algo que siempre vamos a hacerle a este nivel de fundamentos de geofísica es ¿qué pasa cuando esto tiende a infinito? ¿Qué pasa cuando esto tiende a cero? ¿Qué pasa en Z igual cero? Ya, así que algo que se va a preguntar harto. Entonces, bueno, les puse ese breve resumen, la ley de gravitación, las constantes. Súper importante que ya empiecen a familiarizarse con el concepto de vectores unitarios, ya que en el fondo es el módulo del vector partido por la norma del vector partido por el largo del vector. Entonces el campo gravitatorio en un punto del espacio y, bueno, por definición, entonces, eh, un diferencial de masa o una masa muy chiquitita, como se dice, genera en el punto P del espacio, donde no tengo más masas, ya eso es súper importante, yo estoy eligiendo la gravedad en un punto P, que está fuera de estas masas, y se puede escribir así, ¿ya? Y obviamente como es un diferencial muy chiquitito, nosotros podemos sumar la contribución de cada una de estas pequeñas masas o estos diferenciales, y ese es el concepto de integral, ¿sí? Siento que ya no hay sorpresas en eso. Y es una integral, obviamente, en este caso de volumen, pero perfectamente nosotros podríamos estar integrando en, en una dimensión, digamos, lineal, o en dos dimensiones, que sería superficial, o en volumen. Y para eso ustedes pueden ver que les puse ahí cómo se escribe el dm o este diferencial de masa en cada uno de esos casos. ¿Ya? Entonces, aquí está la vista lateral del disco. Eh, entonces, el disco de radio A, altura H, y a un punto P de altura Z. Ya, es súper importante que como vamos a hacer una integral por definición, nosotros vamos a elegir como una pequeña masita que va a ser parte de este disco y que nosotros vamos a sumar todas estas pequeñas masitas de este disco, ¿ya? Entonces vamos a escribirlo como en unas coordenadas útiles, en el fondo, y por eso ahí se escribe en el fondo como, ahí les puse que X va variando, porque en el fondo la gravedad o esta línea X se va a ir moviendo y voy a sumar todas esas contribuciones, ¿cierto? Porque el radio del disco va a ser entre cero y A. ¿Se entiende más o menos eso? Que en el fondo después implica los límites de las integrales. Entonces escribimos la fórmula. Bueno, aquí yo les puse la pregunta por qué solamente estamos interesados en la componente Z de la gravedad. ¿Alguna o alguno puede responderme eso ahora?
¿Se les ocurre, no? ¿Por qué sería la altura? Pablo, ¿a qué te refieres con la altura? ¿H o Z? Porque esas son definiciones, digamos, del problema. Estamos a una altura Z del disco de grosor H y de radio A. Entonces, no sé si ustedes pueden ver mi mouse. ¿Pueden ver la manito? Claro, en el eje Z, en el eje vertical, digamos, vale Z. Entonces, si nosotros hacemos la gravedad así, si nosotros la dibujamos, se va a ver así, ¿cierto? No se va a ver hacia abajo, se va a ver así. Pero esta línea, como ya les dije, va a ir así, después así, después así, después así. Entonces, la componente horizontal, digamos, de la gravedad que va hacia acá, o esa componente de la gravedad se va a anular a la que yo tengo a este lado. Las componentes horizontales. Y solamente me van a quedar las componentes verticales. Entonces, yo pongo ahí inteligentemente mi punto P sobre la mitad del disco, porque sé que es el punto donde yo no se van a eliminar las componentes así, sino que va a quedar solamente así. Entonces solamente me interesa la componente Z de la gravedad, ¿sí? Y la componente Z de la gravedad entonces sería como mi gravedad total por el coseno de θ, que es un ángulo que se definió así. ¿Se entiende eso? Es súper importante lo de la componente vertical de la gravedad porque los gravímetros, que son los instrumentos que nos ayudan a medir la gravedad, miden la componente vertical de la gravedad. Y nosotros sabemos que si estamos al lado de una montaña, nuestro gravímetro se va a ver afectado por la montaña y no va a medir directamente la vertical. Sí, entonces nosotros vamos a tener que ir corrigiendo por esas cosas, que es algo que vamos a ver en la próxima clase. Ya, entonces aquí viene un desarrollo matemático. Entonces, como pueden ver, el coseno de θ el coseno es cateto adyacente partido hipotenusa. Sí, y además sabíamos que x lo podíamos escribir como hipotenusa. Aquí paso el dato, no me pagan, pero CamScanner es súper útil, ustedes lo descargan en el celular y les arregla harto las imágenes para subirlas. Entonces, para próximas ayudantías, quizás si ustedes tienen una duda específica, como la tuvo Damian en su momento, pero tenía un desarrollo y se perdió en cierta parte, lo puede escanear, lo pone en PDF en su computador, me comparte pantalla y me puede hacer específicamente la pregunta dónde, ¿ya? Entonces, ahora tenemos la expresión de este diferencial de masa, digamos, que me produjo un diferencial de gravedad, y entonces vamos a sumar toda esta contribución en este volumen, y sumar en el fondo es hacer la integral. Y es una bonita integral de ese estilo. Ya, entonces vamos a recordar que densidad es masa partido por volumen, así que la masa es densidad por volumen. Como ya les dije, vamos a usar un sistema de coordenadas que nos permita recorrer de forma inteligente el disco, o la contribución de cada uno del disco, o la distribución del disco en el espacio, digamos, que me va a generar esa gravedad. Entonces lo vamos a escribir en coordenadas. Si es un disco, lo vamos a escribir en coordenadas cilíndricas. Entonces el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas se escribe así: R por dr por dθ por dh, donde R va a recorrer el radio del disco, θ nos va a ayudar a recorrer como el ángulo y h el grosor. ¿Sí? Entonces nuestra integral de volumen en el fondo son tres integrales. Vamos a sacar la constante y
Entonces, como ya le dije, el disco va a recorrer de 0 a el radio, la altura de 0 a h, que es el grosor del disco, y el ángulo que nosotros definimos ya previamente entre 0 y 2pi, y 2pi serían los sería todo el círculo del radio, ¿cierto? Que me permitió recorrerlo así. Entonces por eso les puse, fíjense los límites de las integrales y vamos a ver, obviamente que estas son integrales que se llaman de variables separables, creo que se llamaban. Claramente yo no soy un matemático. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que en el fondo cada valor va a ser constante con respecto a una de las integrales. Entonces, obviamente de R no le importa el ángulo, o por ejemplo a la altura no le importa el radio, ¿sí? Entonces yo puedo ir integrando como separarlo y me van a quedar integrales que son muy simples de resolver. Por ejemplo, la integral del ángulo, o en este caso de la altura, va a ser como la integral de hz entre h0 y h. Y eso es z que vale h. Entonces sale, ¿sí? Y por ejemplo pasa lo mismo con el ángulo. Al ángulo no le importa el radio y sale una integral de teta y eso es teta entre 0 y 2pi. Entonces 0 y 2pi, ¿sí? Solamente vamos a tener que resolver una integral, que va a ser la integral y que sale ahí. Bueno, y ahí se resuelve. Obviamente puede ser un poco más complejo que esto porque pueden usar, no me acuerdo cómo se llamaba eso de la vaca, o pueden armar una función, digamos, que crean que es más o menos y bueno, si ustedes obviamente derivan esto les va a dar eso, porque hay regla de la cadena, ¿sí? Entonces es un medio. Y vamos a tener la integral que está evaluada, así que no es con constante, no es una primitiva, y es 1 partido por z, que es el límite, y 1 partido a cuadrado más z cuadrado. Si bien no soy matemático, eso es, por definición, tiene que ser un módulo, pero como estamos trabajando en z mayor que 0, es z. Entonces reemplazamos la expresión y aquí lo que hicimos fue pasar el z hacia arriba, así que y listo. Llegamos a nuestra expresión y la podemos escribir así o la podemos escribir en función de nuestro ángulo θ que definimos en la parte de arriba. ¿Ya? ¿Cuál ángulo θ? Este. Entonces, ¿qué pasa si mi ángulo θ es infinito? Entonces, esta línea se extendería mucho hacia allá, ¿cierto? Y se extendería tanto, se levantaría tanto que llegaría hasta acá. Y sería un ángulo recto. Entonces eso sería pi medios. Entonces, bueno, como ya les dije, si el disco es infinito, hay dos opciones. Si lo escribimos así, si a tiende a infinito, que es el radio del disco, esta expresión va a tender a 0. Si lo escribimos así, en función del ángulo, infinito significa que θ va a valer pi medios o 90 grados, ¿cierto? Y el coseno de pi medios es 0. Entonces, cuando es infinito, tenemos esta expresión que justamente es la expresión de Booker. Sí. No sé si alguna o alguno ya lo había visto, está subido en material docente, si quieren echarle una revisada. ¿Alguna duda concreta en este desarrollo?
Ya, entonces podemos resolver un poco, que también era la idea del ejercicio, que podíamos resolver el mismo ejercicio usando el teorema de Gauss. Está un poco en chino, parece. Bueno, no se preocupen, con Laura no queremos que resuelvan las integrales por definición, ¿ya? Que en el fondo es siempre hacer estos diferenciales de masa. Es muy útil en general cuando falla el teorema de Gauss. Pero en verdad es complicado. O sea, por eso no se los vamos a pedir hacer, ¿sí? Esa era una forma de enseñarles que se pueden hacer las cosas por definición, ya por la definición más simple. Lo que nosotros vamos a usar es el teorema de Gauss, ya. Y el teorema de Gauss, yo entiendo que ustedes tuvieron física 2, donde vieron electromagnetismo y debieron haber visto teorema de Gauss. Necesito que me lo confirmen. Si no, lo vamos a ver ahora. Entonces, el teorema de Gauss, que viene de aplicar el teorema de la divergencia y ese tipo de cosas que no sé si lo vieron, en el fondo me dice que en una superficie cerrada S, que yo me defino, el producto punto entre la gravedad y el vector de la superficie, que es, la gracia de ds es que siempre perpendicular a las superficies, es igual a menos 4 pi g por la masa encerrada. ¿Y la masa encerrada de qué? De la superficie que yo me definí. ¿Sí? Entonces nosotros siempre vamos a generar una superficie a conveniencia. Por ejemplo, si yo tengo una esfera, hago una esfera más grande. Si yo tengo un cilindro, hago un cilindro más grande. Si yo tengo una barra, hago un cilindro. Y aquí vamos a ver por qué. Entonces, nosotros teníamos nuestro disco, que nosotros ya vamos a suponer que es infinito en el fondo, y vamos a crear un cilindro. Nosotros lo vamos a crear. Es una superficie gaussiana que nosotros vamos a elegir por conveniencia. ¿Ya? Y lo vamos a poner así sobre nuestra barra. ¿Por qué lo vamos a poner así? Porque vamos a tener dos caras en la que nosotros este producto punto va a tener sentido y el resto no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta cara lateral, si pueden ver, la gravedad es perpendicular a la superficie, porque ya les dije que el vector de superficie, la gracia que tiene es que es siempre perpendicular a las superficies. Ya, imagínenselo como una normal, ¿ya? Entonces, el producto punto, acuérdense que era... ¿Se acuerdan del producto punto? Acuérdense que era el vector A, el vector B, por el coseno del ángulo entre el vector A y el vector B. Si el coseno es el coseno del ángulo, si son el ángulo es 90, el coseno de 90 es 0. Y en este caso, que son antiparalelos, sería el coseno de 180. Y el coseno de 180 es menos 1. ¿Sí? Entonces podemos escribir, en general, nuestro lado izquierdo del teorema de Gauss, digamos que es G por ds. Entonces lo vamos a escribir con la contribución de todas las áreas. Entonces, las caras y los laterales, pero los laterales valen 0. Entonces, G1 por ds1 y G2 por ds2. Ya, esto es súper genérico, pero nosotros sabemos que, bueno, la gravedad es la misma. Bueno, y aquí está que por ser antiparalelos, digamos, el coseno de 180 es menos 1. Entonces salen los menos. Y que además la gravedad vale lo mismo. ¿Sí? Entonces me va a quedar la integral de un área por ds. Y eso netamente es el área, como sale ahí. Y este es el área de las caras del cilindro de Gauss, que incluso nosotros la podríamos escribir. ¿Cuál es el área de la cara de un cilindro? 2 pi r cuadrado.
¿cierto? Pero de hecho ni siquiera nos interesa eso. A ese nivel le da lo mismo al teorema de Gauss. Nosotros encontramos una forma de escribir el lado izquierdo del teorema de Gauss. Menos 2G por A. Y nosotros sabemos que siempre, por teorema de Gauss, va a ser igual a menos 4πg por la masa encerrada. La masa encerrada que yo encerré en esta superficie. Como ya les pude decir ahí, densidad es masa partido por volumen, entonces la masa es densidad por volumen. Y en este caso podemos escribir el volumen como un área por una altura. ¿Sí? Entonces esto sería centímetros cuadrados por centímetros, te da centímetros cúbicos. Y podemos reemplazarlo ahí y obtenemos la misma expresión, 2πg ρh. Pero con harto menos desarrollo, con harta menos integrales, con integrales de áreas conocidas, integrales que van a ser pi r cuadrado, 4/3 pi r cubo, o sea, 4 pi r cuadrado si es una esfera, o pi r cuadrado si es Siempre se aplican las mismas integrales. En general, Demian, sí, se ocupan, generalmente vamos a ocupar cilindros y esferas, no vamos a ocupar más, entonces siempre se ocupan las integrales de superficie. Entonces, siempre vamos a intentar encontrar áreas conocidas, ¿ya? Es súper importante lo de área a conveniencia porque, bueno, si lo vieron en electromagnetismo, al final nosotros queremos este teorema para que nos haga las cosas más simples, porque si vamos a usar integrales complejas o integrales que nos va a ser muy difícil resolver, para eso lo hacemos por definición. Sí, siempre vamos a usar las integrales de superficie. Ya, entonces, porque alguien me diría, pero ¿para qué entonces me pusiste la parte de integrales? Más difíciles por definición. El problema del teorema de Gauss es que nos sirve para puntos donde la masa, digamos, donde soy capaz de encerrar toda la masa. ¿Se entiende? Donde hice una superficie tan grande que es capaz de encerrarme todo el cuerpo que yo estoy viendo. Pero ¿qué pasa si si pensamos que la Tierra es una esfera y yo hago un pozo, ¿cierto? Y estoy a 3 kilómetros de profundidad. Entonces yo no voy a ser capaz de encerrar toda la masa en mi superficie gaussiana si es que yo intento hacer esto adentro del casquete esférico, ¿ya? Porque tengo una contribución de masa afuera de mi superficie gaussiana y adentro. Y el teorema de Gauss siempre me dice que para una superficie cerrada, voy a ser capaz de escribir como menos 4πg de toda la masa encerrada. Entonces, ¿cuál es el problema de Gauss? Que no me sirve para el interior de los cuerpos. ¿Ya? Entonces, por eso también hay que hacer las integrales por definición. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos los límites bien arriba, por ejemplo, en una esfera, nosotros vamos a ser capaces de ver cómo se comporta la gravedad a medida que yo me alejo del centro de la esfera. Y con Gauss puedo saber qué pasa desde el límite de la esfera hacia afuera. ¿Sí? Entonces, Gauss es muy útil, pero tiene sus limitaciones y por eso es importante que ustedes también sepan que existe una forma de hacerlo por definición. ¿Ya? Entonces, ¿les parece? Comparto pantalla con pizarra y vamos viendo cómo se van haciendo los ejercicios por Gauss o lineamientos, porque ya por la hora, súper. Entonces les voy a compartir pantalla. ¿Cómo? Voy a dejar de compartir pantalla. No sé cómo va saliendo hasta ahora. Vamos a ver. Vamos a ir mejorando las auxiliares paso a paso. Entonces, supongo que todos están viendo esto. Entonces, el problema 2 me habla de resolver
el problema 2 me habla de resolver el siguiente problema. Ojalá me quede bien. Nosotros tenemos una esfera de radio R de densidad ρ, eso es un ρ, lo siento, y nos piden en un punto alejado de una distancia r, ¿sí? Entonces, en ese punto, un punto P. Entonces, ¿qué les dije yo que era un poco la gracia de Gauss? Un poco la gracia de Gauss era que me permite elegir yo la superficie que quiero. Entonces, obviamente, si yo quiero calcular la respuesta de una esfera, ¿qué figura geométrica voy a ocupar? No sé si pueden... No puedo ver el chat, lo siento. Una esfera. Profe, aprieta Alt H y cierra el chat. No, sí, sí, lo hago, lo juro. De hecho, le envié un mail a soporte y no me supieron responder por qué me pasaba. Ya, así que me responden. Entonces, vamos a elegir una esfera, Espera, ¿cierto? profe, puso Arnaldo. Ah, ¿Con una esfera, esa figura? sí, una esfera. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Una esfera Créditos Arnaldo. R. Ya. Entonces, por teorema de Gauss, nosotros sabemos que mi integral de la superficie, G por ds, es igual a menos 4 pi g masa encerrada, ¿cierto? Entonces nosotros queremos escribir esto de una forma inteligente. Entonces, vamos a escribir esta parte del teorema de Gauss y como ya les dije, siempre me va a quedar que mi superficie va a ser antiparalela al campo de gravedad. Entonces, eso es la integral de menos g por ds. Ya, en el caso de la izquierda tenemos algo vectorial y en el caso de la derecha tenemos algo escalar, ¿cierto? Y eso va a ser igual a menos g s ds. Ya, entonces en este caso tenemos que resolver la integral del área de una esfera. ¿Y eso cuánto es? Menos g por el área de una esfera va a ser 4 pi r cuadrado. ¿Cierto? Acuérdense que no veo el chat. Entonces, nosotros sabemos que este lado del teorema de Gauss, entonces por teorema de Gauss nosotros sabemos que SG por DS es igual a menos 4 pi g masa encerrada. Entonces yo encerré toda mi masa y nosotros entonces sabíamos que ese resultado de ahí correspondía a ese. Entonces eso es menos g
por 4 pi r cuadrado es igual a menos 4 pi g m. Entonces, ¿qué pasa con los pi? Entonces, g es igual a g. Ups. Pero como ya les dije, masa es densidad por volumen. Entonces, eso es igual a G rho B partido por R cuadrado. Y en este caso es el volumen de mi masa encerrada. ¿Sí? Entonces, eso va a ser igual a G rho partido por R cuadrado. Y el volumen de una esfera es 4 tercios pi radio de la esfera encerrada cubo. Entonces, el G de una esfera a una distancia r va a ser 4 tercios pi r cubo rho partido r cuadrado. Listo. Bueno, ¿y qué es lo curioso en el fondo del ejercicio? Es que esto es igual al campo que se generaría si nosotros tenemos concentrado en el centro de la esfera toda la masa de la esfera, que es un resultado súper interesante, ¿ya? Como para tenerlo claro. ¿Ya? Quedan unos 15 minutos. ¿Quedó claro cómo usar Gauss? Vamos a ocupar o un cilindro o una esfera para rodear un cilindro o una esfera. ¿Sí? Ahora puedo ver el chat. Profe, ¿Sí? en la pregunta 2 sale una fórmula debajo después de todo el enunciado. Sí. ¿Para qué esa fórmula? Lo que pasa es que, como ya les dije, o como pueden ver aquí, esta fórmula solamente nos sirve si estamos en un punto P a una distancia R fuera del casquete. Entonces, una persona podría decirme que esta fórmula solamente es válida cuando R chico es mayor que R grande y es así. ¿Y qué pasaría si yo les pregunto cuando R es menor que R chica es menor que R? Entonces yo estoy dentro del casquete, entonces yo voy a tener que hacerlo por definición, que fue un poco a la parte de arriba, y voy a tener que usar coordenada esférica, y por eso les puse ese como intento de. Obviamente no es algo que les vamos a preguntar porque escapa un poco del alcance del curso porque es un poquito más complejo y hay que usar el teorema del coseno, pero era por si alguno quiere desafiarse o en verdad no lo hagan, pero es para decirle, esta fórmula solamente es válida cuando R
es mayor que R. ¿Sí? No sé si eso responde la pregunta. Sí, igual me quedó algo claro. Ya. Entonces, vamos a la parte 2. Entonces, ¿cómo harían la P3 ustedes? Ya que es un poco la idea de la clase igual. Que ustedes vayan viendo. ¿Qué creen que tienen que hacer? Pueden escribirme por el chat. En la P3, si le están pidiendo el de un cilindro, ¿qué superficie gaussiana tienen que ocupar? Un cilindro, ¿cierto? Así es, Arnaldo, un cilindro. Entonces, ¿qué es lo interesante de la P3, digamos? Que es en el fondo lo que ustedes van a tener que ocupar para la tarea. ¿Ya? Ustedes tienen que calcular en el fondo la respuesta de gravedad con ciertos ángulos y ciertas condiciones, sí. Así que no lo voy a hacer. Porque quiero ver que lo intenten hacer como para la tarea. Sí, no me odien. Pero, pero entonces, usen Gauss para calcular la respuesta del cilindro. ¿Ya? ¿Por qué no quiero hacerlo específicamente? Porque quizás quiero que veamos un poco la P5 antes de la P4, porque la P4 es interesante, pero ya se nos está acabando un poco el tiempo. Pero entonces, ¿por qué es interesante? Porque es lo mismo que tienen que hacer en la tarea. Ya, solo que aquí nosotros estamos ocupando, vamos a ocupar una. Entonces el ejercicio me dice básicamente, lo siento que me salte tanto, pero créanme que obviamente hay una razón para eso. Nosotros tenemos la esfera H, ¿verdad? De radio R. Y queremos hacer un perfil para z igual 0. Esta es la peor. Ya. ¿Por qué les digo que este ejercicio es súper importante? Porque es el mismo esquema que ustedes tienen en la tarea, pero en este caso es una esfera. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque en el fondo si yo hago el eje Z, le voy a tener un ángulo θ ahí. Disculpen un poco lo feo. Pero aquí yo voy a tener un X. Y la idea es que mi respuesta quede en función de este X. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que nosotros sabemos el G de la esfera, ¿cierto? Porque nosotros ya hicimos Gauss y ya sabemos que es 4 pi r cubo rho partido por 3 r cuadrado.
Sí, lo hicimos recién arriba. Pero la cosa interesante, de nuevo, es que a nosotros nos interesa GZ. Que es igual al G por, si tenemos el ángulo teta ahí, coseno de teta. Y el coseno de teta va a ser G por H partido X cuadrado más H cuadrado. ¿Sí? H es la altura, X es lo que va a ir variando, y este es el coseno de un ángulo, es esta es la hipotenusa, ¿sí? Eso se entiende. Entonces, mi gravedad que mide el gravímetro, que es en Z, en función de X, me va a quedar como 4 pi r cubo delta rho, que era el valor de la esfera, partido por 3 por h partido x cuadrado más h cuadrado a la 3 medios. Ya. Entonces, ahí sí me escuchan. ¿Por qué es importante este ejercicio? Porque en el fondo es la gravedad de una esfera, pero me interesa solamente la parte vertical. Y esa parte vertical, en el fondo, toda esta expresión está en función de X, del perfil. Ya. Que es exactamente lo que tienen que hacer en la tarea, pero en vez de la esfera, ocupan un cilindro. Entonces le tiene que quedar en función de X. Ya. Bueno, y obviamente, ¿qué es lo interesante? Por ejemplo, lo interesante es que si nosotros hiciéramos el perfil, aquí yo les podría preguntar qué pasa cuando ¿cuándo esta anomalía? ¿Cuándo GZ es máximo? No sé si alguna o alguno me puede responder por el chat. Cuando esta función tiene un máximo. Bueno, va a tener un máximo. Eso. Así es, Maximiliano. Cuando x vale 0, va a ser máximo. ¿Por qué? Porque voy a estar pasando justo por la esfera, por el centro de la esfera. Y eso me va a quedar como z en 0 es igual a 4 pi r cubo delta rho partido por 3h cuadrado. Entonces, ¿por qué hice este ejercicio o decidí hacer este ejercicio en esta clase? Tiene que ver netamente. ¿A qué se me refiero con el perfil? Me refiero a que en el fondo yo lo único que varía en esta expresión es el ángulo X. Yo me voy a estar moviendo por este perfil X. X es variable. ¿Sí? Eso se dice hacer un perfil a lo largo de X, digamos. ¿Ya?
¿Qué significa eso? Que mi expresión de gravedad va a quedar solamente expresada en función de X. ¿Por qué? Porque todos los otros valores son fijos. Yo conozco la densidad, yo conozco el radio de la esfera, yo conozco la profundidad, pero lo que a mí me interesa es ver cómo varía a lo largo del perfil X, que en el fondo que varíe con X. ¿Ya? Y es exactamente lo que tienen que hacer para la tarea 1. Ya, salvo que es un cilindro y no es una esfera. ¿Sí? ¿Sí? Necesito sí, no, no sé. Ya, se acabó la clase. Espero que este sistema nos vaya sirviendo. No sé si me pueden ahí poner por el chat si les gustó o no, les parece un poco mejor, un poco peor. Recuerden entonces que yo sí les puedo ayudar. Así que mándenme correo, no soy profesor, díganme Gustavo nomás en los correos en especial. Cualquier duda que tengan en los ejercicios, ya les dije. Pueden, por ejemplo, escanearlos con CamScanner, me lo mandan en PDF y yo sobre el PDF les puedo hacer las anotaciones y se los puedo devolver. ¿Ya? Ya tiene las herramientas para partir con la primera parte de la tarea, es buena idea que lo hagan. Y vamos viendo si este sistema de pizarras nos va sirviendo. ¿Les parece? No sé si quieren escribir algo por el chat, así como sí, o no sé. Vamos a tratar de tener más interacción con las preguntas de... Súper. Vamos a tener un poco más de interacción con las preguntas del principio de la clase que voy a empezar a usar ya como con contenido. Eh, Así que estamos. Preguntas, dudas. Espero que nos vaya resultando un poco más las clases así. ¿Podría mostrar al final del ejercicio, please? Por supuesto. Ese es el final. Con mi super orden desorden que en una pantalla digital es mucho peor. No sé qué les pareció. Si alguno quiere decir como, oye, ¿sabéis que salió harto mejor que la otra vez? Yo espero que sí y que nos vaya saliendo cada vez mejor. Así que a mi correo pueden preguntar. Ya les dije que es buena idea incluso lo del CamScanner. Si tienen alguna pregunta, por ejemplo, que lo hablen con sus compañeros porque son amigos, qué sé yo, podemos coordinar incluso quizás un horario para que podamos hacer Zoom y me compartan sus pantallas quizás o cualquier cosa de ese estilo. Para eso estamos, ¿ya? Suerte con el resto del día, suerte con el resto de los ramos y vamos a dejar hasta acá. ¿Les parece? Así que eso sería. Súper. Entonces, ¿cómo le hago para irme? Ya, ahí sí, ya. Ahora sí me puedo ir. Ya. Adiós. Que les vaya bien.